Buenas tardes, señores. Hoy como jueves estamos aquí con ustedes, afortunadamente, pero hoy estamos no solamente los habituales, sino que tenemos hoy un fenómeno. Que es miembro del comité desde su fundación. Sí, que estaba yo ahora criticando, porque él me dice que hacía mucho que no venía. Digo, pues tú no vienes porque tú no quieres, tú no llamas. No, pero me invitan, ¿Cómo que te invitan? Yo siempre vengo. Me invitan, yo vengo, mi hijo Miguel viene y tú vienes aquí el día que tú quieras. Tú eres no solamente un insigne dominicano. Tengo que viajar. Está bien, Magnífico. Magnífico. Varios programas juntos y unos Claro. 5 programas corridos, Pues ¿no? tenemos que seguir porque la situación aquí lo necesita Atención. y lo amerita. Lo prometido es deuda. Dijimos, estamos en el mes de la patria. Entonces, el comité, hasta la terminación de este ciclo, que empieza en el mes de enero y termina con la celebración de la fecha más importante, que es la del 27 de febrero. Pues todos estos viernes el comité va a agarrarse de la raíz de nuestra identidad. Así es. Que es, muy bueno. Sí, la raíz de nuestra identidad. ¿Cuál es? El sentimiento dominicano de autodeterminación que dio lugar a esa declaración de independencia. Entonces, ¿qué pasa? El comité tiene una gran ventaja, porque no solamente tiene médicos y abogados, tiene unos toletes de historiadores, entre los cuales está, obviamente, Manuel. Manuel es nuestro. Él a veces como que se va y viene aquí con un chisme diciendo que no te inviten. Mire, esto es suyo. No lo diga así tampoco, porque Sí. parece que sea el anuncio ese de uno que hay ahí, que quiere ser síndico, que fulano es nuestro. No, eso es una campaña copiada. Sí. Copiar la otra campaña anterior. Entonces, sabes que los creativos no tienen mucha imaginación. Y entonces te copian el mismo jingle Sí, para las dos campañas. Entonces, bueno, en este ciclo, todos los viernes, salpicaremos con alguna información fresca de los temas de la actualidad de Haití, pero realmente es un mes para sumergir las manos en ese pasado y traerlo al presente. Entonces, Manuel Núñez, varias veces ganador de premio nacional, con algunos de sus ensayos, bueno, el más motivador y provocador, porque realmente le dio en la diana, fue lo del ocaso De la Nación Dominicana, un libro antológico, que si usted no lo ha leído, usted está desconectado de la realidad. Sí, pero y otros ensayos, el de Peña Valle. Peña Valle les iba a decir, no, atrás de Peña Valle, Claro, la dictadura del la autodestrucción. Sí, excelentes. Esa obra es un monumento. Claro. ¿Cuál es tuvimos la semana pasada a Leonardo Conde? Atención, Leonardo, que es decano de la Facultad de Economía, está organizando a nombre del comité un conversatorio. Oportunamente diremos aquí quiénes van a ser los profesores del departamento de historia. Tiene que ir todo el miembro del comité. Vamos a tener un conversatorio en la sala Max Enrique Sureña. Vamos a precisar la hora y el día. Sé que es en la sala Max Enrique Sureña porque muy amablemente Leonardo ya logró que las autoridades de la UNFU no se dieran otra vez para la continuación de los coloquios duartianos. Y todo esto se recoge, se va a filmar, se va a editar, lo presentaremos aquí en el programa. Esas conversaciones están muy bien y las ponencias escritas van a ser editadas. Ya hicimos la primera publicación con una conferencia de Leonardo y otra de Cristina Aguiar, y así vamos a seguir. Entonces, bien. Manuel, ¿para qué queremos nosotros que una persona como tú, un intelectual de la talla tuya, hoy comparta todo esto? Es precisamente por tu amplio conocimiento de la historia y además porque has oteado en el presente y en el futuro inmediato lo que puede ser la causa de la destrucción y trasladarlo a otros momentos más dramáticos, aquellos que enfrentamos los primeros dominicanos en el año 1843, 44, es decir, en la etapa previa, luego de la fundación de la Sociedad La Filantrópica, con todo esto que hacía Duarte. Este Duarte joven, que encuentra un momento histórico muy particular, un momento de oscurantismo, las escuelas cerradas, las universidades cerradas, la prohibición del uso del español,
una sociedad. Las iglesias las cerraron. Convertidas en almacenes de víveres. Así es. Y entonces nosotros tenemos otro momento en el que no tenemos desafíos de ese tipo, sino de otra índole, pero una sociedad también como con una desazón, una pérdida de esperanza. La gente dice, bueno, vienen elecciones, yo no sé ni por quién voy a votar. ¿Cuál es el futuro? Vamos a prevalecer. Las estadísticas de crecimiento demográfico diciendo que en algún momento vamos a ser arropados demográficamente por la población. Entonces, yo quiero que tú nos conversemos sobre eso. El contrapunto, ese momento histórico y la actualidad. Paralelos y diferencias. Yo creo que lo básico, lo esencial, es que se entienda que la República Dominicana es un equilibrio. Que somos el único país del continente que corre el riesgo de volver a un estadio anterior al de su independencia. Ningún país corre ese riesgo, ni Venezuela, ni Colombia, ni Bolivia, a pesar de las dificultades que tienen, ¿no?, que son enormes. Como países tienen otros desafíos, otros retos. Pero nosotros corremos el riesgo de destruir 170 años de independencia, porque nuestra independencia, somos la única isla, en términos verdaderamente importantes, que comparte su territorio insular con otro estado. Tenemos una frontera intrainsular. Eso ya de por sí es una cosa especialísima. Pero al mismo tiempo, en caso de que se rompa el equilibrio demográfico, el equilibrio cultural, el equilibrio lingüístico, el equilibrio de las economías, pues lo que fue nuestra independencia se desvanece. Es decir, que tenemos nosotros que dormir con un ojo cerrado y otro abierto para poder mantener el sentido inicial de nuestra vida independiente. Entonces, ¿cuáles son las amenazas actuales a esa situación? A esa circunstancia que fue la de nuestra independencia, que fue por lo que Duarte luchó. Duarte luchó con los trinitarios para darnos un estado en el territorio histórico a los dominicanos, en el 66% de la isla de Santo Domingo, que ocupamos todavía, ¿verdad? Ese territorio histórico estaba amenazado por la emergencia de otro estado que nació en el otro borde de la isla. Los dominicanos somos el pueblo inicial de esta isla, es decir, los primeros 2 siglos de la española, es decir, desde 1492, fecha en que se produce la primera implantación del hombre europeo en América, en el continente, con ínfulas de crear situaciones de nuevas naciones. Somos el pueblo de los pueblos nuevos, el más antiguo, el pueblo dominicano, porque tenemos la primacía de todo, primacía de la primera universidad, la primera escuela, la primera enseñanza de la lengua española. La primera misa se celebró aquí. La primera misa, los primeros edificios, las primeras ciudades. La primera, pero al mismo tiempo, la primera ciudad diseñada urbanísticamente. El primer hospital. El primer hospital. Entonces, pero al mismo tiempo también tenemos las primacías del derecho. Sí, a los abogados como Miguel, fue aquí donde por vez primera se habló de la libertad del hombre no europeo en América, así de del indio, 1511, el sermón de Montesinos. Es la primera batalla como crítica a lo que fue el dominio sobre un grupo humano que existía aquí en la isla de Santo Domingo, que eran los grupos humanos indígenas. Había 3 lenguas, 3 pueblos distintos, que eran los que compartían los 5 cacicazgos. Entonces, somos nosotros de ese conjunto de cosas los herederos, es decir, tenemos la primera rebelión del indio en América, la rebelión del cacique Riquillo, también la primera rebelión del negro en América, la rebelión de Lemba de 1520. El primer tratado de paz. El primer tratado de paz en América. El gobernador Barrio Nuevo con el cacique Riquillo. Con el Riquillo. Con José de Barrio Nuevo, con Francisco de Barrio Nuevo, con el cacique Riquillo, que es el comienzo, según Victoria, del derecho de gente. Así es. Es decir, que tenemos primacías de la civilización, del derecho, de la libertad, y que somos los dominicanos los herederos de todo ese pasado. Y también somos, en cierto modo, los usufructuarios de la historia de la isla
en sus primeros 2 siglos, de la isla completa, porque allí donde estaba Haití, estaba la área de Guajaba, estaba la Verapaz, estaba Puerto Príncipe, estaba la Yaguana, donde estaba Leoganes, estaba Guanaíves, que es un nombre indígena, no Gonaïve, que ahora suena como francés, ¿verdad? Pero ahí estaba Guanaíves, del cual hablaba las casas. Y de allí partió, de la Verapaz, partió Diego de Velázquez a la conquista de Cuba. Y de Santo Domingo partió Hernán Cortés, que vivió 5 años aquí, en Asua, a la conquista de México y Yucatán. Y de aquí partió Juan Ponce de León a la conquista de la Florida y luego de Puerto Pizarro Rico. Y todo lo demás. Y también de aquí partió Pizarro, y partió Albán Núñez Cabeza de Vaca, y partió Vasco Núñez de Balboa, y descubrió el Pacífico. Es decir, que fuimos en los primeros 50 años el centro de dominación europea más importante del continente americano, y teníamos universidad cuando Nueva York era una manada de búfalos. Entonces, todas esas situaciones tenemos... No es la audiencia. La audiencia. Primer tribunal de América. 1511. Es decir, tenemos toda una tradición, somos parte de esa tradición que fue, en cierto modo, interrumpida por el injerto que se produjo 2 siglos después, que es prácticamente del siglo XVIII, de la colonia de Sandomangue, fruto de la piratería de las potencias que peleaban en contra de España. Entonces, de ahí surge Sandomangue, y Sandomangue da nacimiento al imperio de Haití. Y Haití surge como una nación agresiva desde el comienzo, porque estaba ya en su propia constitución. El artículo 18 de su constitución, que fue únicamente, digamos, demolido hacia 1974, ya a finales del siglo XIX, decía que la isla de la Saona y Samaná, toda esta parte era parte del imperio de Haití, y que su límite era el mar, que la isla era una única e indivisible. Y está en la mentalidad haitiana, en muchos de sus historiadores está la idea de que ellos, su etapa, digamos, de gloria, fue la etapa en que ellos dominaban esta porción de la isla, como un recuerdo histórico al cual deberían tender. Es decir, que hay toda una visión de que para resolver su problema tiene que ser a costa de la República Dominicana. Y eso, desde luego, nosotros no podemos permitirlo, porque las dos creencias, las dos naciones tienen creencias distintas. Los haitianos dicen en su escudo, la unión fue la fuerza, la unión hace la fuerza, y tienen esa proyección hacia el exterior, que es la parte este de la isla. Y los dominicanos dicen en su escudo, Dios, porque es su sistema de creencias, no es el vudú, a pesar de que mucha gente aprueba que se humille esa creencia cristiana, porque han aprobado lo que ha ocurrido en Higüey, donde se ha habido una profanación bárbara. Una barbarie. Una cosa terrible. Una grosería. O sea, es una grosería. Patria, que significa la unidad de todos los dominicanos. La patria es la fatría, la hermandad, los vínculos culturales, los vínculos de sangre que han tenido los dominicanos, que hace que un dominicano sea dominicano. Y libertad, que es el derecho al gobierno propio de los dominicanos. Esas 3 cosas ahora mismo también están en entredicho con una inmigración que ha desnacionalizado la mano de obra de la agricultura, que es la principal fuente de trabajo, de la construcción, de los servicios, del turismo, de la bonería, que ha entrado a saco en todo lo que son nuestras conquistas sociales, en los hospitales, en las escuelas, y que amenaza incluso con arrebatarnos el derecho a la autodeterminación, porque ha contaminado el sistema de identidad nacional. Es decir, el sistema del derecho que el dominicano ejerce por ser dominicano, por estar dotado de la documentación dominicana. Y y atención, Manuel, hicimos un anuncio hace un par de viernes. No he terminado aún de documentar, estamos en ese proceso, estamos recibiendo información documentada de otras variantes fraudulentas de suplantación de la población en las oficialías del Estado Civil del Sur, de Asua para allá, en esas oficialías del Estado Civil pequeñas. Una vez tengamos toda esta documentación a mano para ir a la Junta Central Electoral a plantear la misma denuncia debidamente sustentada con prueba documental, no la misma denuncia, sino en el mismo sentido de seriedad de nuestra denuncia anterior, en donde se determinó con la investigación que se ordenó luego de ella,
de que se suplantaban madres dominicanas. Ahora hay otra situación, están dotando de cédulas a haitianos. Cédulas, atención, originales. Hay algo ahí que se está... Con nombre suplantado. Sí, es decir, con una identidad. Personas que no hablan ni siquiera el castellano. Entonces están llegando a estas oficialías a iniciar procedimientos de declaración tardía de una cantidad de muchachos. Y en algunas oficinas de Estado Civil, los oficiales están poniendo el freno y le dicen, porque sí que no hablan español. Y entonces le hacen una pequeña investigación ahí rapidito. ¿Cómo se llamó su papá? ¿Cómo se llamó su mamá? ¿Cómo se llamaron sus abuelos? Porque todo eso en el PARC, en el programa de acceso a registros de registros de libertad, que es una de las conquistas que dejó la gestión anterior de la Junta. Por suerte pueden ver con un breve interrogatorio la veracidad o verosimilitud de la identidad que la persona pretende ostentar con un documento. Que aunque el documento es legal, es una cédula expedida por el Estado Dominicano, por la Junta Central Electoral. Con una base falsa. Claro, pero hay un trabajo muy fino que se está haciendo. Entonces, detrás de eso es el tema de registrar, y hay todo un tráfico, porque eso está moviendo mucho dinero. Es decir, se está pagando en Haití por el paquete completo, la cédula, y luego con esta cédula proceder a registrar con declaraciones tardías una cantidad de muchachos que tampoco son hijos de esa persona que se presenta. Y eso se está haciendo. Queremos reiterar la denuncia, estamos investigándola con datos concretos para que con ciertos datos, mire, vayan e investiguen tal persona con este número de cédula. ¿Cuántos muchachos está declarando? Óyeme, de Asua para allá, principalmente las oficinas de Estado Civil pequeñas en los municipios que han creado, producto de la actividad de los partidos que quieren más sindicaturas y más municipios. Una barbaridad. Que están creando municipios a lo loco en este país. Y cada vez que crean un municipio, crean una oficina de Estado Civil. Y que están, óyeme, los únicos nacimientos que se están expidiendo son de declaraciones tardías. Una cosa espantosa. Y todos son haitianos. O en su gran mayoría, en un 90%. Es decir que ese tema de la suplantación, ese desafío que tenían los trinitarios y los primeros dominicanos, de ver sustituida la identidad de un país. Su derecho. Su derecho a existir como pueblo por una población extraña. Ahora es un desafío, pero con una diferencia. Ya la batalla no es militar, porque no son ejércitos. Es una batalla por la identidad, es decir, es una batalla jurídica, es documental. Es jurídica, es una batalla diplomática, porque también en todo esto hay una combinación de fuerzas, de sectores que han sido conquistados. Hoy en día los estados no intervienen en otro estado de manera directa, sino lo hacen a través de las ONGs, que son el brazo medular de los estados para la intervención interna en la política interna de los países. O sea, que no te envían al americano feo, como hacían antes, ¿verdad? Que el famoso Marlon Brando de la película, que vimos siempre como un sospechoso, sino que a través de una ONG pagan un dinero y encuentran los propios boys dominicanos que hacen el trabajo mezquino de vender su nacionalidad y de ponerse al servicio de políticas que destruyen la nación, como en este caso la política que llevan a cabo las ONG en contra de todo lo que son las prerrogativas del Estado Dominicano. Son ellas las que han documentado. El país ha sido condenado en 3 ocasiones. Fuimos condenados por el caso Gianni Bosicó. Y ahí vimos que fue una situación, Juan Miguel fue el abogado del comité que fue allá a Costa Rica, ¿no? Bueno, nosotros cuando se produjo la sentencia de Gianni Bosicó, el comité lo que hizo fue, Pelegrín participó en ello, Pelegrín Castillo, que se demandó, hubo un cumplimiento por parte de la Cancillería de la decisión. Es decir, la decisión condenatoria, la Cancillería creó un comité de impulso, ¿te recuerdas? Sí, comité de impulso. Un comité de impulso. Y el comité, porque nosotros tenemos que colocar los lauros en las manos, en las frentes, en las 100 de quien le corresponde. Quien motorizó esa acción fue Pelegrín.
y una cantidad de abogados del comité. Sí. Y de, así es. Sí, tú suscribes también ese Sí, documento. yo Mucha gente lo suscribo. suscribe. Pero es el comité, porque el comité somos todos. Y la Suprema Corte de Justicia, precisamente, declaró no conforme con la Constitución ese instrumento de cumplimiento de esa decisión de la Corte. Exacto. Y luego, posteriormente, Juan Manuel Rosario, también, honor a quien honor merece, que ha sido también parte de este comité, a veces se aleja, a veces se acerca, pero es parte de nosotros, con muchísimo cariño. Luego interpuso una acción de declaratoria de inconstitucionalidad contra el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte. Fue muy efectiva. Muy efectiva. Y efectivamente fue posteriormente acogida. Y en tercer lugar, el comité, porque este tipo de cosas es bueno recordarlas. Sí, habrá que hacer la historia algún día del país. Sí. Yo pienso que el país tendrá que hacer su historia de la gente que han defendido ante esta embestida, porque alguna embestida que no tiene precedentes. Ninguna nación tiene un desafío semejante. Claro. Hacer la historia esa fue de todo lo que ha sido esta lucha y esa interna fue acogida por arrebatarnos la soberanía. Sí. Luego vino la condena del caso Nadeye Dorsema, que fueron el camión que entró furtivamente en la noche. En Guayubín. En Guayubín. Correcto. Que se llamó caso Nadeye Dorsema, en el que fuimos condenados a $1 millón. Y luego, la última condena, yo estuve en esta última como delegado. Amicus curiae, es decir, testigo. Amicus curiae, sí. O sea, amigo de la Corte. Amigo de la Corte en México, que fue la condena del caso Tide Méndez, en el que un haitiano impostor llamado William Medina Ferrera, porque no era su nombre, sino Whitney Young, que había votado 2 veces, había declarado a todos sus hijos como dominicanos. Y él mismo llevaba a la República Dominicana ante una corte internacional. Allá en aquel momento me pareció una enormidad, porque allá habían unos 500 periodistas y no había prensa dominicana, una cosa increíble. Los dominicanos no se interesaban del destino diplomático de la República Dominicana. O sea, únicamente fue el periódico El Momento que lo difundió en vía directa, pero no hubo prensa dominicana. Bueno, tú estuviste ahí. ¿Cómo se llama su hermano? Chocolate. Sí. No sabía los nombres. No sabía los nombres de su abuelo. Porque cuando Román, que le hizo la pregunta, porque en la noche anterior estuvimos ensayando, porque había que ensayar todo aquello estaba haciendo, había muchos ojos, ¿no? Y había un ambiente tenso en contra de la República Dominicana, sembrado por las ONGs, sembrado por gente de nuestra prensa, que allí tenían una enorme, eran los testigos externos, ¿no? Y abogados. Y abogados dominicanos, era Morón, un grupo de gente que viajó para atacar a la República. Los constitucionalistas que lo que hacen es conspirar contra la Constitución Dominicana. Bueno, estaba el señor Cristóbal Rodríguez, estaba la enviada, él no fue, estaba la enviada de Wilfredo Lozano, el sociólogo, la señora Brigitte Wooding, que atacó a la República Dominicana despiadadamente y dijo cosas que eran totalmente inciertas. O sea, ahí se llegó a decir que la República Dominicana le daban batazos a las embarazadas. Ese era el nivel de denuncia y claro, a nosotros eso nos indignó muchísimo. Y aquello, después que se demostró palmariamente a ojos vistas, de que el señor Whitney Young, el susodicho William Medina Ferreras, era un impostor. La Corte, aún así, aún habiendo demostrado que el acusador carecía de calidad para acusar, porque si usted no sabe ni quién es su abuelo, ¿qué va usted a acusar? Es decir, entonces, en nombre de, además, él no había sido privado de ningún derecho, porque se demostró... A nadie se le puede privar de lo que no tiene. No, pero además, él había usado un derecho que no tiene, porque él había votado varias veces en República Dominicana, sus hijos habían sido atendidos, e incluso confesó que él había ido en medio, cuando se fue del país, supuestamente deportado, había vuelto al país y había estado en el Darío Contreras, con una hija que tenía enferma. O sea que evidentemente se demostró que no había hostilidad. A pesar de todo eso, la Corte nos condenó. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente lo que estamos viendo es que hay una presión internacional, que hay un lobby internacional que ha logrado, que se ha instalado básicamente en buscar
los organismos de poder, la Corte de la OEA, los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Corte Internacional de la Haya, es decir, la Unión Europea, es decir, están buscando todas las formas de tratar de que esos poderes, influidos por los reclamos haitianos, desbaraten, destruyan, aplasten la soberanía de la República Dominicana. Y ayer, ese es el objetivo. Atención, y ayer, en la época de las luchas de independencia, como hoy, los verdaderos dominicanos estamos siempre a expensas de las conspiraciones de malos dominicanos. Víctima, como decía Duarte. Como decía Juan Pablo Sí. Duarte. Mientras no se escarmiente. A estos malos dominicanos, porque es que la paz nunca la tendremos. La República Dominicana, como todo país, tiene oicófobos. Un oicófobo es una persona que odia su propia patria. Hay muchísimos dominicanos que en el extranjero acaban con su país. Sí, sí. Y se solazan en ello. No, y sienten un gran placer en destruir todo. Claro. Porque hay una tendencia que es de grupos, yo creo que tú me hiciste conocer a ese autor, Casamiglia, Sí. que hablaba de que todo era electivo. O sea, el sexo no existe, no hay sexo, el sexo es electivo. Tú eres hombre, mujer, o eres... había como 8 o 9 tipos de acepciones, es decir, medio hombre, medio mujer, es decir, una serie de cosas absurdas. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, la oficial, que asesora la alcaldía, identificó 31 géneros. O sea, evidentemente es una... 31. O sea, Y si tú te equivocas con uno de ellos, tú puedes ser sometido a la justicia. es una situación absolutamente absurda. Pero además el objetivo de eso es destruir la familia. Claro. El segundo objetivo es destruir a la nación como tal, es decir. Entonces, sin la Y nación... los valores religiosos, Claro. porque ese debate lo hay actualmente. Antes era, por ejemplo, prohibirnos, en la época de la independencia, prohibir las iglesias. Sí. El culto, los cultos propios de nuestra civilización, de nuestra cultura. Actualmente... Pero aquí se ha llegado a decir que hay que sacar la Biblia de la bandera, de las escuelas, de todo. Es decir, una situación absolutamente, tú dices, pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Claro. ¿Qué es lo que quieren? Y estamos mencionando una cantidad de paralelos, pero vamos a encontrar aún más en el último segmento del programa, porque ya nos están haciendo una ceñita, de cumplir con los compromisos comerciales de la hora de consuelo, cuya generosidad es lo que permite que este programa los viernes se lo den al comité. Así que, señor director, cuando guste, y no se nos vayan, que tenemos todavía un ratito más para seguir recordando todos estos paralelismos entre los momentos de desafío tremendo de la época de la independencia y los de los ahora de la contemporaneidad. Adelante. Gracias por continuar aquí con Armando. Escúchame, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque de un asunto de salud, como yo, médico, siempre tengo. Porque hay mucha gente preocupada con el asunto del coronavirus. El coronavirus no ha llegado. Los 5 que tenían por ahí, resultó que no tenían nada. Lo que tenían en el hospital de San Isidro allá. Y quiero decirle algo porque me llaman muchas personas que están medio confusas. Lo único que se puede hacer, aparte de las medidas sanitarias normales, de los cuidados de lavarse las manos, etcétera, es que si se ponen la vacuna de la influenza que se crea todos los años y que este año tiene 5 variantes, incluyendo el del N1R1, que estuvo muy asustando a la gente hace 3 o 4 años. Si se ponen esa vacuna, aunque no previene la coronavirus, pero hace que el sistema inmunológico de las personas se estimule, de manera que si algún día llega esa vacuna, el ser humano va a poder responder mejor y se va a defender mejor.
Y teniendo en cuenta que solo el 2% de las personas que se infecten podrían morir, y yo hace un rato se declaró que hay hoy 31.000 casos reconocidos de la infección y 636 se han muerto, lo cual confirma que solo el 2% de las personas afectadas terminan muriendo. De manera que si quieren, los que quieran ponerse esa vacuna para protegerse hasta donde es posible hoy en día, esa vacuna está en el país, se puede comprar y la puede poner cualquier persona que ponga inyecciones. Cuesta 1.200, 1.300 pesos, no da reacción y se la puede poner todo el que tenga entre 6 meses de nacido y 100 años. Eso de la pediatría hasta la geriatría. De la pediatría a la geriatría. A la geriatría. Pueden usar esa vacuna sin ningún problema porque no tiene ninguna reacción adversa ni crea ningún peligro extra. De manera que ya saben, pueden estar tranquilos, quédense en su casa, no hay coronavirus en el país hasta hoy y esa es la información que yo le puedo ofrecer, que es lo único que hay disponible hoy en día. Seguimos con lo nuestro. No, y la gente que tampoco se da al pánico, porque en las redes sociales no, hay un colegio que las muchachas estaban llegando ya con mascarilla, con látex, o sea, y con bata, incluso, es decir, que es una exageración, pero hasta dónde puede llegar la información, puede alarmar a la persona. Así es. Sí, porque de esa situación se aprovechan incluso algunos comerciantes. Ah, claro. Y ponen una ya casi no queda mascarilla. Sí, tenemos mascarilla, tenemos esa batola que se pone de arriba abajo, sí. Y ahorita vamos a tener aquí media población andando como fantasmas por la calle. Como bueno, más higiénico también. Más higiénico, pero innecesario. El mal aliento. Manuel, en el segmento anterior estuvimos hablando de los desafíos del lado que enfrentaron nuestros padres fundadores, del lado dominicano. Y encontramos muchísimos paralelos. Fíjate que fuimos haciendo un pespunte y encontramos, obviamente, que en circunstancias muy distintas históricamente, la sociedad es otra, es decir, hay un contexto diferente, pero los puntos de similitudes, guardando esas diferencias, se pueden encontrar del lado del pueblo dominicano frente a esta realidad insular. Del lado haitiano, vamos a utilizar este último segmento, paralelos. ¿Qué tanto ha mutado la sociedad haitiana de aquella parte a hoy? ¿Hay muchos paralelos que pueden establecerse o hay muchas diferencias? Mira, del lado haitiano las cosas son vistas de una forma muy distinta, porque los haitianos, en todos los sectores de su estrato, ¿verdad? La élite, el pueblo llano y los gobiernos, han entrado en un estado de involución que lo ha llevado a actuar como un país que tiene una mentalidad de asistido social. En el lado haitiano se ve el asunto como el regreso a una etapa gloriosa de su historia, el volver y la solución, porque también ellos no ven solución. Yo leía, y es una pena que no haya traído, la tesis de un historiador haitiano muy interesante, muy buena, en la que él decía que, bueno, la única solución es que se convierta aquello en la 32 provincia de Santo Domingo, es decir, 32ª provincia de Santo Domingo, a decirlo en términos del castellano correcto. Y eso desde luego a nosotros nos preocupa, porque la solución ellos no la visualizan, sino con la entrada de la República Dominicana en la ecuación. Y eso, pues, evidentemente pone en riesgo muchas cosas. Porque hasta ahora ha estado siendo así, desgraciadamente, para los dominicanos. Y al mismo tiempo, en el ten con ten de los dos países,
hay situaciones que no se pueden prolongar en el tiempo. Nosotros no podemos permitir que se prolonguen en el tiempo sin que nosotros mismos naufraguemos en el desarrollo de la República Dominicana. Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año para sus cocinas, ¿no? Es la matriz energética Sí, por excelencia. cuando yo veo que los ecologistas, nuestros amigos ecologistas, se escandalizan de que cojan 2 kilómetros cuadrados de hotel para una cosa, o que una mina se instala en 1,5 kilómetros en San Juan, pero ellos se olvidan de que los parques nacionales están siendo desmontados y que se están trasegando más de 100.000 metros cúbicos de madera en nuestros bosques nacionales hacia Haití para alimentar esas cocinas. Todos los años. Y que esa es la gran deforestación, y ellos ante el desafío, ante la depredación que esa inmigración ilegal está haciendo al bosque dominicano, guardan silencio, porque eso es hecho por los pobres haitianos y son los buenos de la película. Es decir, en el esquema religioso de su revolución imaginaria, esos son los buenos. Entonces, evidentemente, frente a eso no dicen nada, hacen mutis por el foro. Y esa es la gran destrucción de la República Dominicana. Es decir, que para ellos mantener el modo de vida precario que tienen necesariamente que destruir a la República Dominicana. Y nosotros no podemos permitirlo, desde luego. Nosotros no podemos permitir, porque el país se quedaría sin agua para las cuencas. Tenemos 32 presas, el país tiene 32 presas, y las cuencas son fundamentales para la industria, para la agricultura, para el turismo, para el desarrollo, para la vida en la ciudad. Es decir, eso es una fuente vital. Es decir, hay un desafío de tipo medioambiental que es gravísimo para la República Dominicana, pero también hay un desafío de tipo cultural, para nuestra identidad, para nuestra continuidad histórica como país. Este país que está gastando actualmente, según las proporciones medidas de los actuales, 3.000 millones de dólares, con relación mucho más que lo que gasta Japón, que lo que gasta Hong Kong, en educación, tiene actualmente los peores resultados de la educación medidos a nivel internacional, por debajo de Nicaragua, por debajo de Honduras, por debajo de una vergüenza, por debajo de Honduras, por debajo de Guatemala, de Bolivia, es decir, de países que están gastando 500, 400 dólares por alumno, y estamos gastando los dominicanos 1.300 dólares por alumno. Es decir, una situación absolutamente insostenible e inexplicable para la población. Entonces, evidentemente, ante esos desafíos tan enormes, la República Dominicana actual enfrenta un desafío de la misma envergadura, porque en la época de Duarte los desafíos eran 3. El desafío demográfico: Haití tenía 4 veces más población que la República Dominicana. El desafío militar: tenía 50.000 soldados, los dominicanos nunca fueron más de 8.000 en los campos de batalla durante 12 años plenos de guerra. El desafío económico: tenía una economía 13 veces mayor que la dominicana. Esos 3 desafíos hicieron que una porción del liderazgo dominicano, encabezada por Santana, por Báez, por políticos de la época, dijera: bueno, hay que hacer un acuerdo internacional, hay que buscar una anexión, buscar un protectorado, y de ahí surgen esos 2 criterios distintos, de 2 soluciones, pero el enemigo común de los 2 era Haití, de uno y de otro. Es decir, Haití obligó a ese sector a pensar en la anexión. No fue que la anexión surgió como un asunto ex nihilo, que se le ocurrió a Santana, no. Era que había una amenaza real de perder el país, y ahora tenemos la amenaza de liquidar el Estado Nacional. Porque ¿cómo puede un país vivir sin campesinos, sin trabajadores, con las escuelas ocupadas, con los hospitales ocupados? ¿Qué se le deja al dominicano que no tiene oportunidad de vivir en su país? Porque está expulsado de la agricultura, expulsado de la construcción, que es la mayor creación de empleo en las ciudades, expulsado de los servicios. Tú le dejas, a ese dominicano le dejas 4 opciones: le dejas el narcotráfico, le dejas la prostitución, banca de apuestas, el juego, la prostitución, la delincuencia y la inmigración ilegal.
si pueden emigrar a otro país, Así es. porque su país no les da. Entonces, el objetivo, yo pienso que el desafío nuestro es grande porque nuestras élites, en lugar de mirar a lo que concierne a la República Dominicana, están mirando a sus pequeñeces, están buscando enriquecerse, no están atendiendo. Y el modelo político clientelar nos está empujando hacia eso. Sí. Amigos, el programa ha llegado a su fin y fíjense que esto podría seguir Sí. durante todo este mes de la patria. El comité continuará, Manuel, cuantas veces quiera de estos viernes, acompáñanos para enriquecer este abordaje de la contemporaneidad con el pespunte histórico, para saber los desafíos que hemos tenido en el pasado, cómo los superamos y cómo podemos seguir superando en el futuro. Así que, Armando, vamos a despedirnos. Tú te quieres ir de vacaciones, no tenemos allá mucho tiempo, que esto está un poco difícil y necesitamos gente como tú y como Manuel. A él no le gusta estar en esos momentos, no le gusta esos. Él prefiere ver los toros desde la barrera. Ay, no, tan bueno que verlo desde ahí. Bueno, No quiero entrar amigos, gracias por la fidelidad de su sintonía. Y el lunes doña Consuelo Despradel continuará aquí con todos ustedes en su hora de consejo. Y nosotros el viernes próximo, pues contamos con su compañía. Para que piensen bien lo que van a hacer. Buen fin de semana.